Buenas noches, licenciado Nelson. Qué bueno verlo nuevamente en la segunda hora. Compañeros, el licenciado Nelson Godínez nos va a estar acompañando hoy con el tema de cálculo de prestaciones laborales. Licenciado, no sé si gusta que demos unos 2 minutitos más para que se conecten los compañeros. Ok, Lick, solo que tiene apagado su micrófono, no lo escuché. Perdone. Sí, sí, está bien, esperemos. Ok, entonces Con vamos a gusto. iniciar en 2 minutitos, licenciado. Va, con gusto. Con gusto. Gracias. Bueno, compañeros, licenciado, muchísimas gracias nuevamente. Les comento que el día de hoy me comentaba el licenciado Freddy y el licenciado Nelson de que también vamos a tener la participación del licenciado Balam, que es un juez laboral. Lo que sucedió es que en el anterior curso, el otro grupo tuvo la participación del juez. Y entonces el día de hoy vamos a tener ambas participaciones, licenciado Godínez. Entonces vamos a partir se puede decir la participación en 30 minutos acá y tal vez 10 minutos de resolución de dudas y luego vamos a estar con el juez Balan. Excelente. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito ahorita? ¿Puedo 30 utilizar minutos, 30 licenciado, y minutos? vamos a dar unos 5 o 10 minutos para resolución de dudas. Ok, y después con él. Exacto. Muy bien. Solo permítame un momento, licenciado, disculpe. Demos inicio, licenciado Godínez, muchas gracias.
Muy buenas noches para todos los participantes. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver el tema del cálculo de prestaciones laborales. Pues el tema es específico, ¿verdad? Refiere que es un cálculo de prestaciones laborales. Pues para dar inicio específicamente al tema en concreto, ¿verdad? Eh, Me gustaría decirles de que el cálculo de prestaciones laborales es un procedimiento que tiene como objetivo determinar las prestaciones laborales correspondientes para el empleado, teniendo en cuenta el salario devengado, el tiempo de laborar en la empresa, entre otros, y también algunos otros elementos requeridos para establecer lo que corresponda, ¿verdad? Entonces son dos elementos, cuándo inició la relación laboral y cuándo la terminó, ¿verdad? Con esos dos elementos, pues se puede determinar o se puede calcular las prestaciones. Y el otro tema es qué prestaciones también puede reclamar, ¿verdad? ¿Verdad? Uno es el cálculo y el otro es el tipo de prestaciones que puede reclamar. Obviamente, para llegar al tema del cálculo de prestaciones, necesariamente pues tuvo que haber existido una terminación del contrato de trabajo, ¿verdad? Esta terminación del contrato de trabajo o de la relación laboral puede ser por parte, se puede dar por finalizada tanto como por el patrono como por el trabajador, ¿verdad? Sin embargo, eh, quiero decirles algunas de los beneficios que puede reclamar un trabajador o de los beneficios que goza de conformidad con nuestra legislación un trabajador. Dentro de ellas eh, está la indemnización, ¿verdad? Obviamente, si el trabajador es despedido sin justa causa, pues tiene derecho a una indemnización. Esta indemnización normalmente es un salario que se le debe pagar por cada año laborado. Anteriormente, pues tuve la ocasión de comentarles a la otra clase, al otro grupo, de que, por ejemplo, les mencionaba a ellos el Ministerio de Economía, les mencioné también el Ministerio de Finanzas Públicas. Estos dos ministerios tengo conocimiento que tienen un pacto colectivo de condiciones de trabajo. ¿Por qué se los menciono? Porque dentro de ese pacto colectivo de condiciones de trabajo o ley profesional que ellos poseen entre el, entre el ministerio, ¿verdad? Que funge como patrono y, y los trabajadores, ¿verdad? Eh, ellos pactaron, ¿verdad? Que las personas que se retiren voluntariamente tienen derecho al 100% del pago de la indemnización, ya sea que sea por retiro voluntario o también sea por despido por parte de la institución, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, la indemnización se constituye como la prestación económica que el patrono paga al trabajador al finalizar la relación de trabajo sin causa justificada, la cual equivaldrá a un año por cada año de servicios continuos. Ahora, en el artículo 80, literal B del Código de Trabajo, en ese artículo eh, nos señala la ley cómo es que debe de calcularse esta indemnización, ¿verdad? Como uno de los beneficios que puede en determinado momento reclamar el trabajador. Específicamente, la literal B establece lo siguiente. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado a dicho término. Entonces, recuérdense ustedes de que hay un término de prueba o un tiempo de prueba.
Pero la ley establece de que para calcular la indemnización, eh, la ley pide de que se sumen los últimos 6 salarios. La sumatoria de esos 6 salarios dividido 6 le va a dar un monto, ¿verdad? Que va a ser el monto que va a constituir por cada año laborado. Y se los menciono de esa forma porque en la iniciativa privada les comentaba de que es variable muchas veces el salario por las bonificaciones que reciben los trabajadores, ¿verdad? Les mencionaba, por ejemplo, un trabajador puede ser que en el mes de octubre ganó 5,000, pero ya en noviembre ganó por un incentivo, ganó 500 quetzales más. Entonces, en su, en su cuenta, ¿verdad? En su cuenta donde le depositan su salario, le va a aparecer ya los 5,500, ¿verdad? En noviembre le va a variar, puede ser que en diciembre ya gane 6,000 quetzales, ¿verdad? En enero, por ejemplo, si tuvo otros beneficios, vaya a ser variable. Entonces, por esa razón es que pide que se calculen los últimos 6 salarios, ¿verdad? 6 salarios promediados divididos 6 le va a dar el monto que constituye, que constituye el monto del salario por cada año laborado. Si solamente laboró un año, pues únicamente va a tener derecho al, al salario, ¿verdad? Al salario promediado de los últimos 6 meses. Si trabajó 2, al salario promediado de los últimos 6 meses, y así consecutivamente, ¿verdad? Entonces es claro, entonces el artículo 82 al referir de que debe de promediarse los últimos 6 salarios y la forma de calcularse la indemnización, entonces queda regulado concretamente en el artículo 82, literal B. Asimismo, jóvenes, eh, otro de los rubros que se calcula para los trabajadores, entramos a las prestaciones irrenunciables. Dentro de las prestaciones irrenunciables están las vacaciones, el aguinaldo y el bono 14. A mí me gusta hacer énfasis en estos tres elementos, en estos tres rubros, vacaciones, aguinaldo y bono 14, porque cuando existe un conflicto entre patrono y trabajador o empleador, eh, se da la situación de que eh, hay que hacer énfasis en que las vacaciones no son negociables, ¿verdad? Porque muchas veces se va a la inspección de trabajo, ¿verdad? Por alguna denuncia de un trabajador, o se va ante un juez, ¿verdad? Del orden laboral, y esta prestación de las vacaciones, del aguinaldo y del bono y de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, estas no son negociables, ¿verdad? Estas son, por eso se llaman prestaciones irrenunciables, ¿verdad? El trabajador no puede renunciar a esas y no se pueden disminuir o tergiversar, ¿verdad? Entonces, lo que se puede negociar es la indemnización, ¿verdad? Que es lo que se entra a discutir si el trabajador tiene derecho o no tiene derecho. Pero sí es de obligatorio cumplimiento el pago de las vacaciones, el aguinaldo y la bonificación anual para los trabajadores del sector privado de manera proporcional al tiempo en que inició sus labores y en el que se da por finalizada también la relación laboral, ¿verdad? Entonces es importante, y según el artículo 100, del 130 al 137 del Código de Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo, como mínimo. Para que el trabajador tenga derecho a las vacaciones, debe de tener como mínimo 150 días o 5 meses trabajados en el año, ¿verdad? Entonces, me gustaría eh, que busquemos en nuestro código de trabajo, ¿verdad? Específicamente el artículo
eh, el artículo 134. El artículo 134 en cuanto al tema de las vacaciones. Y este refiere que para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones, debe de tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por él durante los últimos 3 meses, ¿verdad? Durante los últimos 3 meses. Entonces, se debe de promediar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue la remuneración mensual de los últimos 3 meses para calcularse las prestaciones de las vacaciones, ¿verdad? Y se promedia y eso va a ser el monto que va a gozar el trabajador. Recuerden ustedes que en el caso de la indemnización dice que debe de promediarse los últimos 6 salarios. Ahora en la prestación irrenunciable de las vacaciones se debe promediar los últimos 3 meses, ¿verdad? Según nuestra legislación. Entonces, es la forma como lo establece la ley. Asimismo, aparte de las vacaciones, eh, está la prestación del aguinaldo, ¿verdad? El aguinaldo es el término con el que se denomina el pago extra que un empleador abona a su trabajador usualmente por fin de año. Es decir, el aguinaldo es un pago adicional aparte del salario que se recibe o que recibe un empleado normalmente por motivo de fin de año o fiestas o festividades de Navidad, ¿verdad? Pero la legislación guatemalteca establece la forma, ¿verdad?, en que debe de pagarse o de calcularse, eh, y esto se encuentra regulado en el decreto número 76-78 del Congreso de la República, ¿verdad?, que está adicionado a nuestro Código de Trabajo. En el artículo 1 específicamente establece que todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Entonces, en el aguinaldo no tenemos mucho conflicto para hacer el cálculo porque establece que el aguinaldo pues va a ser el salario mensual ordinario que gana un trabajador, ¿verdad? Nuestra legislación establece en su artículo 5, siempre del decreto número 76-78, que el aguinaldo no es acumulable en año con el objeto de percibir posteriormente una suma mayor, ¿verdad? Pero el trabajador a la terminación de su contrato tiene derecho a que el patrono le pague inmediatamente la parte proporcional del mismo de acuerdo con el tiempo trabajado, ¿verdad? Entonces, eh, recuérdense que se toma como dos elementos importantes el inicio de la relación laboral, cuándo inició y cuándo finaliza, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomar en cuenta para el pago de la prestación del aguinaldo, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Pues únicamente la ley lo establece claramente en el artículo 1, que es el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual, ¿verdad? Que se tenga por un año. Ahí no hay mucho, no hay pierde, como decimos, no nos perdemos, ¿verdad? Es muy claro, ¿verdad? La ley es específica, ¿verdad? Y ese es una prestación. Otra de las cosas importantes que nosotros a veces olvidamos es en cuanto al pago. El pago del aguinaldo. Una de las ventajas que hay del pago del aguinaldo es de que se puede pagar en la primera quincena del mes el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el otro 50% el 15 de enero, ¿verdad?, del siguiente año. O sea, se puede pagar en dos partes, ¿verdad?
Esa es la forma como la ley lo establece y le permite al patrono, ¿verdad? Que pueda pagarlo en dos pagos. Eh, Otra de las prestaciones que encontramos en nuestra legislación, que es irrenunciable, o sea, es de obligatorio cumplimiento por parte del patrono, es la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Pues nosotros lo conocemos como bono 14, pero su denominación es la que ya les mencioné, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, ¿verdad? Es decir, que se paga en la iniciativa privada y se paga en la iniciativa pública. La bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público es una prestación laboral que todo empleador debe de pagar a sus trabajadores, adicional e independiente del aguinaldo. Para el trabajador que lo recibe está exento del impuesto sobre la renta. O sea, es un salario completo, ¿verdad? Y es, como se menciona, es fuera y está alejado de lo que es e independiente del aguinaldo. Nuestra, nuestra, nuestra ley en el decreto 42-92 encontramos en el artículo 3, decreto número 42-92 del Congreso de la República. En el artículo 3 establece que la bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el 1 de julio inmediato y el anterior y la fecha de terminación. Dice que en el artículo 2 establece que la bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario. Entonces, eso es importante porque aquí fija claramente que debe ser el 100%, o sea, el 100% el equivalente al salario, ¿verdad? Y entonces no hay tampoco, no nos perdemos, ¿verdad? Solo es de que estemos sabidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que establece nuestra legislación en cuanto al monto pagado? Se calcula, simple y sencillamente es 100% del salario de sueldo, ¿verdad? ¿Y cuándo debe de pagarse? En la primera quincena del mes de julio de cada año. Y si no llega hasta, por ejemplo, si un trabajador es despedido antes de que se pague, por ejemplo, ya lleva un año o va a cumplir un año o va a cumplir 2 años, por decirles algo, pero es despedido antes de llegar al año, debe de pagársele proporcionalmente, ¿verdad? Proporcionalmente, ¿verdad? A la cantidad que le corresponda. Esa es una de las prestaciones irrenunciables. Eh, la forma como se calcula, pues, o se hace el cálculo, pues ya se los mencioné, ya se los estoy citando concretamente, ¿verdad? Y me gustaría mencionarles otro elemento, ¿verdad? Otro de los rubros que se establece también, que se establece en el cálculo de las prestaciones es, ustedes posiblemente hayan escuchado sobre las ventajas económicas. Y estas son un aporte no dinerario que brinda el empleador a los trabajadores en virtud de la prestación de sus servicios para su empresa o lugar de trabajo. Existen muchas personas que al referirse a las ventajas económicas las tratan como si fueran una prestación laboral adicional, ¿verdad? Que debe de compensarse al finalizar la relación de trabajo. Lo cierto es que las ventajas económicas, conforme a la legislación guatemalteca, son parte del salario. La legislación guatemalteca tiene un concepto global del salario. Entonces son parte del salario, ¿verdad? Son parte del salario, pero se distribuye de una forma distinta, ¿verdad? Y vamos, yo les mencionaba de que no recuerdo el nombre de la empresa, pero sí recuerdo que la empresa les otorga eh,
una tarjetita, ¿verdad? Una tarjetita canjeable, por un valor de 100 quetzales, ¿verdad? No recuerdo el nombre de la empresa, se la da la persona, el trabajador va al supermercado y con esa tarjeta pues cambia, ¿verdad? Eh, Recibe una cantidad, ¿verdad? En productos, ¿verdad? Conforme la quiera utilizar, ¿verdad? Pero esta, este rubro de ventajas económicas pues también está regulado en nuestra legislación. No es algo que no exista, ¿verdad? Efectivamente sí. Eh, Vamos a leerles. Me gustaría leerles el artículo 90 del Código de Trabajo, que habla de las ventajas económicas. Específicamente refiere lo siguiente: el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar el salario total o parcial en mercadería, vales, fichas o cupones. No se puede pagar, ¿verdad? Solo refiere de que hay un monto, ¿verdad? Hay un porcentaje, ¿verdad? Que, sí puede, que sí puede ser utilizable, ¿verdad? Entonces, dice que no obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos, dice, que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el salario, pueden percibir el pago de su salario hasta un 30% del importe total de este como máximo en alimentos y demás artículos análogos. O sea, no se puede, el salario no se puede sustituir completamente, ¿verdad? De otra forma, ¿no? Tiene que pagarse, ¿verdad? Entonces, otro de los rubros, jóvenes, otro de los rubros que me gustaría mencionarles y que no debemos olvidar es la bonificación incentivo. Esta bonificación incentivo es solamente y única para las empresas privadas, ¿verdad? El Estado de Guatemala no paga bonificación incentivo, ¿verdad? Paga otro tipo de bonos, pero no bonificación incentivo. Entonces, la bonificación incentivo en Guatemala es una variable del salario que se paga a los trabajadores guatemaltecos por motivo de productividad y eficacia. Y esta regulación está establecida en el decreto 78-89 del Código de Trabajo, ¿verdad? Ahí eh, encontramos nosotros la bonificación incentivo y ha sufrido muchas modificaciones. Derivado de que ha sufrido muchas modificaciones, eh, se legisló y quedó en concreto de que la cantidad que se le debe pagar a cada trabajador de la iniciativa privada es la cantidad de 250 quetzales. Esa es la cantidad, esa es la cantidad que recibe un trabajador, equivalente a 250 quetzales mensuales. Está regulado en el decreto número 78-89 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 7. Se crea a favor de todos los trabajadores del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad en que se desempeñe, una bonificación incentivo de 250 quetzales que deberán pagar a sus empleadores junto al sueldo mensual de becado, ¿verdad? Entonces, ya casi estamos, voy a finalizar con la parte que me corresponde y únicamente recordarles de que el salario mínimo mensual para la actividad agrícola es de 2.872.55, para la no agrícola es de 2.959.24 y para la exportación y de maquila es de 2.704.35 centavos. Y obviamente, pues cada una de estas actividades económicas tienen la obligatoriedad de pagar la bonificación y incentivo, que es el equivalente a 250 quetzales, ¿verdad? Entonces,
Si nos referimos entonces a la actividad agrícola, el salario mínimo quedaría como 3.022.55. La no agrícola quedaría el salario mínimo como 3.209.24 quetzales. Y para la actividad exportadora y de maquila, pues quedaría como 2.954.35. Entonces, jóvenes, quiero manifestarles de que tenemos la oportunidad, por ejemplo, hay varios rubros que se pueden reclamar, ¿verdad? Y en determinado momento reclamar y calcular. Por ejemplo, está la indemnización, como les mencioné, las vacaciones, el aguinaldo, la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, los salarios pendientes cuando hay un despido y no le pagan el salario, ¿verdad? Les mencionaba las ventajas económicas, ¿verdad? El ajuste salarial, cuando no la entidad no paga el salario mínimo, hay que hacer un ajuste salarial, ¿verdad? También puede existir un ajuste de bonificación incentivo, ¿verdad? Y la bonificación incentivos pendientes, ¿verdad? Si no fueron pagadas. Las horas extras pendientes depende de la actividad en donde se elabore, ¿verdad? La actividad que realice y dónde se elabore. Las horas extras pendientes también. Normalmente esto se da en la iniciativa privada. Y las horas extras cuando son menores de edad. Entonces, en concreto, jóvenes, estas son las prestaciones, ¿verdad? Que en determinado momento, pues es importante que sea parte de nuestra formación y que en algún momento, pues nos va a servir, ¿verdad? Ya sea para nuestro propio interés o para la profesión que nosotros eh, eh, desempeñemos. Quiero indicarles de que cuando se renuncia, cuando una persona renuncia, por ejemplo, pues obviamente le dicen, mire, usted no tiene derecho a la indemnización, únicamente le vamos a pagar le vamos a pagar nada más sus irrenunciables, que son las vacaciones, el aguinaldo y el bono 14. Al inicio yo les manifesté que hay algunas entidades privadas también, pero también hay algunas entidades del Estado, algunas instituciones del Estado, algunos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, que ellos tienen en su pacto colectivo o ley profesional, ya sea por retiro voluntario o por despido, ellos pagan la indemnización. Eso únicamente, jóvenes. Entonces, esa es mi participación, ¿verdad? El tiempo que me dieron y le traslado el tiempo a la licenciada, por favor. ¿Alguna pregunta, Lina? Muchísimas gracias, licenciado. Compañeros, ¿alguno tiene alguna consulta? Yo que si los 30 días que según indica el Código de Trabajos eran hábiles o eran así días normales, contando fines de semana. Sí, los 30 días para poder comparecer, ya sea ante la inspección o poder demandar, son días hábiles, ¿verdad? Días hábiles, de lunes a viernes, siempre y cuando no sean días de asueto o festivos, ¿verdad? Son días hábiles. ¿Lourdes tiene alguna duda? Gracias. Buenas noches, licenciado. Perdone, una consulta. El aguinaldo indicó que se divide en un 50-50. Sí. ¿La empresa puede pagar otro porcentaje, un 60-40? Fíjese que la ley solo lo regula como 50-50, ¿verdad? Si lo modificamos, ya estaríamos, digamos, cambiando lo que dice la legislación, ¿verdad? Solo dice, paga el 50% el 15 y el otro 50 el 50% en diciembre y 50% en enero, ¿verdad? Entonces, de una vez le fija el parámetro. Tiene que ser 50-50, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. En cuestión de tiempo,
vamos a dejar hasta acá la exposición y en relación al tema de las prestaciones laborales, licenciado, nuevamente le agradezco su tiempo y vamos a iniciar con la otra exposición. Licenciado, solo le doy la palabra para que usted pueda comentarle a los compañeros y pueda despedirse. Para mí eso es grato, ¿verdad? Compartir con ustedes, ¿verdad? Y tener la oportunidad pues, de una o de otra forma, aportar un granito de arena, ¿verdad? Que es parte de su formación profesional, que en determinado momento, pues, les va a ser útil. Hablarles acerca del cálculo, las prestaciones, lamentablemente, pues ustedes saben que siempre el tiempo es un factor, pues, importante, ¿verdad? Y ya tenemos también ahí en línea a un juez, ¿verdad? Un juez que nos va a hablar, que les va a hablar, ¿verdad? Entonces, también escuchemos al respetable juez, ¿verdad? Que va a tener la oportunidad de compartir y él le pueden también hacer las consultas respectivas para que él pueda también tener su tiempo. Yo le agradezco a César que estaba levantando la mano, pero ya no tenemos tiempo. Estoy para servirles. Mi nombre es Nelson Godínez. Mi número telefónico es 34 89 72 91 para cualquier consulta. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, ahora damos la bienvenida al doctor Nicolás Balán, quien es notario, abogado y notario, y es juez de trabajo y previsión social. Y con él vamos a estar viendo el tema de contratos de trabajo, específicamente en lo que es la suspensión. Doctor Balán, muchas gracias por su asistencia. Le dejo en uso de la palabra. Muy buenas noches a todas y a todos. Solicito compartir pantalla, por favor, para poder proyectarles unas diapositivas, por favor. Listo, licenciado. Pregunto si visualizan la diapositiva. Sí se ve, doctor. Sí, se ve. Sí, yo sé. Muy bien, como reitero, tengan cada una de ustedes y cada uno de ustedes muy buena noche. Es un honor saludarles y compartir los conocimientos en materia laboral. En esta oportunidad vamos a tener a bien darles a conocer cómo elaborar una demanda ordinaria laboral y las incidencias que se pueden presentar en la primera audiencia de juicio oral laboral. Al hablar de una demanda laboral, prácticamente estamos hablando de despidos y para el efecto tenemos regulado dos clases de despido en nuestro Código de Trabajo. Por ejemplo, despido directo e injustificado, ese es el término correcto. Y también tenemos el despido indirecto con causa justa. Quiero comentarles y decirles de que todos los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, pero esos derechos se ven conculcados, se ven vulnerados a través de una mala asesoría. En ese sentido, quiero comentarles de que hoy en día estamos viviendo cambios trascendentales
como por ejemplo a través de las megatendencias de la flexibilidad laboral, la globalización, es decir, dentro de poco tiempo ya no van a haber barreras ni límites que nos imponga a la hora de contratar trabajadores para determinada empresa. Por ejemplo, con el transcurrir del tiempo, va a haber necesidad de firmar un contrato laboral, por ejemplo, acá en Guatemala, para poder laborar en México y para ser despedido en Ecuador, un ejemplo. Asimismo, estos cambios necesitan gente preparada en el ámbito laboral para poder enfrentar y asumir esos retos. En calidad de juez siempre he dicho que una demanda ordinaria laboral bien elaborada habla por sí sola. En ese sentido, quiero compartirles lo que en sí debe de contener una demanda, que es algo fundamental que los jueces laborales observamos en todo escrito de demanda ordinaria laboral. Por ejemplo, la demanda ordinaria laboral debe de contener una parte introductoria en donde debemos de anotar la designación del juzgado laboral, los datos generales del actor, qué tipo de juicio o incidente se promueve, la asesoría legal y el lugar para recibir notificaciones, y también los datos del patrono y el lugar para que reciba notificaciones. Por ejemplo, dentro del apartado expositivo de los hechos debe de contener el inicio y la terminación de la relación laboral. Asimismo, el trabajo desempeñado, el lugar de trabajo, el salario devengado, base para el cálculo de la indemnización por tiempo de servicio y pago de demás prestaciones laborales. El desarrollo de la relación laboral, la jornada de trabajo, y algo muy importante que debemos de establecer en la demanda es la terminación injustificada de la relación laboral para darle al juez los elementos necesarios del por qué consideramos de que hubo un despido, ya sea directo e injustificado o un despido indirecto con causa justa. Esos dos términos en ningún momento debemos de confundirlos, ya que muchos colegas en el ámbito laboral confunden el término directo con el indirecto. A veces erróneamente establecen despido directo con causa justa, lo cual es incorrecto establecerlo de esa manera. Lo correcto es establecer despido directo e injustificado. Asimismo, confunden el término indirecto estableciendo indirecto e injustificado. Lo correcto es establecer indirecto con causa justa. Y de hecho, también darle a conocer al juzgador del por qué consideramos de que fue un despido indirecto con causa justa en ese sentido. Asimismo, también tenemos la parte de medios de prueba y los mismos deben de ofrecerse de conformidad con la ley. Y en este sentido,
individualizarlos, tal y como establece el artículo 332, literal E del Código de Trabajo. Y por ende, establecer qué es lo que en efecto se pretende probar con los medios de prueba ofrecidos. Es requisito sine qua non establecer qué es lo que se pretende probar con los medios de prueba. Y también en el escrito de demanda inicial tenemos el apartado peticiones, los cuales deben de guardar congruencia entre sí. Por ejemplo, lo que se establece en la parte introductoria, por ejemplo, si establecemos que fue un despido directo e injustificado, ello debe de guardar congruencia con la parte expositiva de los hechos, medios de prueba y peticiones, ya que el juzgador, a medida que la demanda esté bien cimentada, fundamentada, puede dictar una sentencia en forma congruente. Si bien es cierto que en el ámbito laboral los jueces debemos de tutelar a la parte más débil de la relación laboral, también lo cierto es que el juez no debe suplir falencias de las partes. Es decir, no hacerle el trabajo al abogado, sino que el abogado asesor debe de saber hacer su trabajo de una forma efectiva. He ahí la generación de los honorarios. Como reitero, el trabajador muy derecho puede tener, pero con una mala asesoría, ese derecho se puede perder en forma definitiva o queda en suspenso en el tiempo. Al decir queda en suspenso en el tiempo, quiero darles a conocer de que el trabajador tendrá que volver a plantear la demanda de una forma congruente posteriormente. Uno de los principios fundamentales que no debemos de confundir en el ámbito laboral es el siguiente. El Código de Trabajo establece que el ámbito laboral es poco formalista. Muchos colegas confunden este principio y al respecto quiero indicarles de que al establecer el Código de Trabajo poco formalista se refiere que el actor o el trabajador no tiene la obligación de ser asesorada por un abogado colegiado. Puede ser asesorado por un estudiante del bufete popular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades asentadas en el país, siempre y cuando hayan cursado los cursos de derecho de trabajo. Asimismo, la otra circunstancia por el cual debe catalogarse poco formalista es que el escrito de demanda no es obligatorio que contenga 25 líneas como en el derecho civil, como en la rama civil. Asimismo, no es obligatorio que el escrito de demanda debe de conllevar fundamento de derecho. Tampoco es obligatorio adherirle timbres forenses en ese sentido. En ello estriba lo poco formalista del derecho laboral. Y de ahí para adelante todo es formal. En el ámbito laboral,
el artículo 326 del Código de Trabajo nos da la oportunidad de aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, y los requisitos de la demanda se encuentra regulado en el artículo 332 del Código de Trabajo. Por ejemplo, en el artículo 332 tenemos, como reitero, la designación del juez o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos del solicitante y todas sus generales, relación de los hechos en que se funda la petición, nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar donde pueden ser notificadas. La enumeración de los medios de prueba con que acreditarán, y al establecer el Código de Trabajo acreditarán, eso significa lo que les decía anteriormente, que el actor en su demanda de mérito y el demandado al momento de contestar la demanda en sentido negativo o allanarse parcialmente o totalmente a la demanda, debe de colocar en práctica lo relativo al artículo 332, asimismo, enumerar, individualizar los medios de prueba y establecer qué es lo que pretende demostrar con los mismos. El apartado peticiones que hacen al tribunal en términos precisos y congruentes, lugar y fecha y firma del demandante en este caso, que es algo muy importante. Las incidencias que se pueden presentar en la primera audiencia de juicio oral laboral son las siguientes. El juez, con fundamento en el artículo 66 literal E de la ley del organismo judicial, puede avenir a las partes a conciliación, es decir, que las partes, a través de sus asesores, tienen la obligación de acudir a la audiencia y pensar en tercera dimensión. Y al decir pensar en tercera dimensión, quiero darles a conocer que deben de llevar en mente la posible conciliación antes de agotar todas las fases que por mandato legal debe de agotarse en este tipo de juicio ordinario laboral. Ya que resulta que a veces la parte demandada propone una cantidad en calidad de pago de prestaciones irrenunciables y un porcentaje de indemnización. Pero resulta que la parte actora, a través del asesor, no lleva ni siquiera el cómputo de liquidación que considera que le asiste el derecho como resultado del reclamo de su demanda. Entonces, reitero, es importante que la parte actora y asimismo el demandado a través de sus asesores deben de asistir a la audiencia, cada uno de ellos con su liquidación respectiva y prever la posibilidad de conciliar antes de agotar las fases en el juicio ordinario laboral. En este caso, el juez aviene a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación, sugiriendo lo que más convenga a ambas partes. A contrario sensu, en el procedimiento de mediación,
el mediador no tiene la facultad de proponer fórmulas ecuánimes, sino adherirse a lo que las partes hayan acordado. En tanto que el juez en el procedimiento de la conciliación sí tiene la facultad de sugerir, mas no así de obligar a las partes a que acepten lo que la parte contraria establezca. Y después de que no haya habido conciliación en esta fase previa, se ventila la primera fase, que es ya sea ampliación o modificación de la demanda, o puede ser que el actor ratifique la misma. Por ejemplo, si se diera la ampliación o modificación de la demanda en cuanto a los hechos, la audiencia obviamente se reprogramará dándole la oportunidad a la parte mandada a que tenga conocimiento de la ampliación de los hechos y hacer uso del derecho de defensa en una próxima audiencia, a menos que quiera contestar la demanda en esa misma audiencia. Ahora bien, si el actor ampliare o modificare su demanda en cuanto a medios de prueba, el artículo 338 es bastante taxativo de que la audiencia prácticamente continúa en todas las otras fases. En este caso, supongamos de que la parte actora haya ratificado la demanda en todos y cada uno de sus puntos y se prosigue a la segunda fase, la cual es la fase de contestación de la demanda. En esta fase, la parte demandada puede tomar varias actitudes, interponer excepciones dilatorias. Esa es la nominación correcta en el ámbito laboral. Nunca se les vaya a ocurrir establecer excepciones previas porque no les van a dar trámite a sus excepciones previas estando en el ámbito laboral. Porque las excepciones previas se interponen en el ámbito civil, en tanto que en el ámbito laboral son nominadas, por ejemplo, excepciones dilatorias. Y se le corre audiencia a la por 24 horas a efecto haga uso del derecho que le asiste para pronunciarse en relación a las excepciones dilatorias. Si el actor no hace uso del derecho de 24 horas en la misma audiencia, en la primera audiencia, prácticamente la audiencia se suspenderá y se reprogramará en una fecha distinta. En este caso, supongamos de que la parte demandada contesta la demanda en sentido negativo. Juntamente con la contestación de la demanda, puede reconvenir al actor e interponer excepciones perentorias. Contestación de demanda, interposición de excepciones perentorias y reconvención en todo caso. Si el demandado reconviniere al actor a solicitud de la parte actora, puede suspenderse y reprogramarse la audiencia a efecto de que en una próxima pueda contestar lo relativo a la reconvención. Es decir, que en este caso, cuando hay reconvención, el actor pasa a ser demandado y el demandado pasa a tener la calidad de actor. Como reitero, el escrito de contestación de demanda tiene que llenar los mismos requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Por ejemplo, hablando de ofrecimiento de medios de prueba, como reitero,
los medios de prueba tienen que ir debidamente individualizados y establecer en el escrito de contestación de demanda qué es lo que pretende demostrar el demandado en ese sentido. Por ejemplo, si el demandado ofreciere medios de prueba, por ejemplo, reconocimiento de documentos por parte del actor, tendrá que individualizar cuáles son esos documentos a reconocer y los mismos tienen que ser reconocidos en original. Asimismo, tiene que establecer cuáles son los extremos o los puntos sobre los cuales deberá versar ese reconocimiento. Aunado a ello, tendrá también que establecer, como reitero, qué es lo que pretende demostrar con dicho reconocimiento de documentos. Por ejemplo, cuando se ofrece medios científicos de prueba, el mismo debe de hacerse con fundamento en el artículo 192 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, dichos medios de prueba científicos deben de ir autenticados, tal y como lo establece dicho articulado. Caso contrario, el juez tiene la facultad de rechazar ese medio de prueba con fundamento en el artículo 356 del Código de Trabajo. Y hablando del artículo 356 del Código de Trabajo, quiero comentarles de que la facultad de protestar un medio de prueba le compete única y exclusivamente a la parte oferente del mismo, y no así a la parte contraria. Luego tenemos la fase de conciliación. Y en esta fase también el juez tiene la facultad de avenir a las partes y las partes dirán y establecerán si necesitan un tiempo prudencial para poder establecer el ejercicio conciliatorio en esta fase. Si no se llegare a conciliación alguna, esta fase quedará y se dará por agotada. Luego tenemos la fase de diligenciamiento de los medios de prueba. Y en primer lugar, se diligencia los medios de prueba por parte del actor. Y en efecto, el juez debe de establecer si los mismos fueron ofrecidos de conformidad con la ley. Y si no fueron ofrecidos de conformidad con la ley, tiene la facultad de rechazar la misma con fundamento en el artículo 356 del Código de Trabajo. Hablando de la prueba de confesión judicial, también esta prueba a veces se confunde en su término por parte de algunos colegas que vienen del ámbito penal, civil, y establecen ya sea en el escrito de demanda o en la contestación de la misma como declaración de parte, lo cual es mal llamado, mal interpretado en el ámbito laboral. Lo correcto es ofrecer prueba de confesión judicial, ya sea por parte del actor o por parte del demandado. En ese sentido, no es admisible que el pliego de posiciones debe de llevar firma de abogado asesor alguno. Únicamente debe de calzar el pliego de posiciones únicamente con la firma del actor en ese sentido. Cuando su servidor estaba haciendo sus pasantías, ventilando casos en el ámbito laboral, recuerdo perfectamente que el asesor en ese entonces me decía, mire, señor Balán, no se le vaya a ocurrir firmar el pliego de posiciones en calidad de asesor.
porque si no, usted tiene que pagarle al trabajador sus prestaciones laborales. Otra de las situaciones que quiero comentarles también es lo relativo a lo que es la prescripción que establece el artículo 260 y 264 del Código de Trabajo. El artículo 260 del Código de Trabajo establece que cuando el trabajador es despedido de forma directa e injustificada, tiene 30 días para reclamar su indemnización por tiempo de servicio. En ese sentido, es importante establecer la nominación correcta de esta prestación. Lo correcto es indemnización por tiempo de servicio y no así solo indemnización, porque recordemos de que hay varias clases de indemnización. Por ejemplo, indemnización por daños y perjuicios, indemnización por tiempo de servicio, que son dos circunstancias, dos rubros totalmente distintos. Por ejemplo, como reitero, el artículo 260 establece que el trabajador, cuando es despedido de forma directa, tiene 30 días hábiles para poder ya sea acudir a la Inspección General de Trabajo o bien a interponer su demanda con todas las formalidades de ley ante el juzgado de admisión de demandas correspondientes. La demanda puede ser presentada en forma verbal y escrita. En forma verbal es acudiendo a alguno de los jueces de los juzgados de admisión de demanda que existen, en este caso, en la zona 10, en el Centro de Justicia Laboral, y el juez, a través del auxiliar correspondiente, tiene la obligación de suscribir el acta con todas las formalidades que establece el Código de Trabajo. En igual sentido, cuando se plantea la demanda en forma escrita, también reitero, debe de conllevar y establecerse y poner en práctica los requisitos establecidos en el artículo 332 del Código de Trabajo. Pero para establecer el plazo de prescripción de 30 días, es, como reitero, para un despido directo e injustificado y para reclamar indemnización. Asimismo, el Código de Trabajo establece un plazo de 20 días hábiles cuando un trabajador o trabajadora se da por despedida en forma indirecta con causa justificada. Al decir con causa justificada, puedo comentarles de que puede ser de que al trabajador se le hayan cambiado las condiciones laborales para los cuales fue contratado. Por ejemplo, disminución de salario, lugar de trabajo, y asimismo que, por ejemplo, no se le haya cancelado su salario en el tiempo estipulado para el efecto. Son ciertas circunstancias que se me ocurre mencionarles. En ese sentido, cuando es un despido indirecto con causa justa, el trabajador tiene 20 días hábiles para poder acudir a la Inspección General de Trabajo para efectos de interrumpir la prescripción si es que no le diere tiempo a plantear su demanda en el tiempo de 20 días hábiles, o bien si le diere tiempo de plantear la demanda en forma directa ante un juzgado laboral
lo puede hacer. Ahora bien, otras de las circunstancias que se ventilan en el ámbito laboral son, por ejemplo, juicio ordinario laboral, también juicio ordinario por pensión por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por vejez, por sobrevivencia, en ese sentido, y también se ventilan incidentes dentro de un conflicto de trabajo propiamente dicho. Por ejemplo, hablando de un conflicto colectivo de condiciones de trabajo, eso significa que el ente emplazado no puede despedir sin autorización judicial a un trabajador en ese sentido. Por ejemplo, hay dos formas de plantear una reinstalación en ese sentido, ya sea en la vía ordinaria laboral o bien a través de un incidente dentro de un conflicto colectivo de condiciones de trabajo. Dentro de un conflicto colectivo se denomina incidente y dentro de un ordinario laboral, como su nombre lo indica, ordinario laboral de reinstalación en ese sentido. Dentro de un ordinario laboral, la parte trabajadora debe de establecerle al juez por qué considera que tiene el derecho a ser reinstalado. Y asimismo debe establecer si se encuentra dentro de las siguientes causales, por ejemplo, tratándose de una trabajadora, si la mujer estuviera embarazada, en periodo de lactancia, si fuere miembro de un comité consultivo ejecutivo de un sindicato, ya sea formado o en formación, si la entidad demandada se encuentra emplazada. Asimismo, también debe tomarse en cuenta si el pacto colectivo de condiciones de trabajo regula en efecto la reinstalación. En tanto que en el incidente de reinstalación, la parte afectada solicita su reinstalación llenando ciertos requisitos para el efecto, mencionando, por ejemplo, la continuidad de la relación laboral, jornada de trabajo, salario, el lugar de trabajo, fecha en que inició a laborar, fecha en que fue despedido, etcétera, etcétera. Hablando, por ejemplo, de una simulación de contrato, por ejemplo, 029, 182, 031, 022, en ese sentido. Y también es importante establecer, para poder establecer y decretar con lugar la reinstalación, es importante establecer que el cargo desempeñado por el trabajador o trabajadora no sea un puesto de confianza. También se ventilan en el ámbito laboral, por ejemplo, incidentes de autorización de terminación de contrato laboral. En este caso, hablando de incidente de autorización de terminación de contrato, no debe de confundirse, atacar, en este caso el trabajador a través del asesor, no debe de confundir, atacar el procedimiento administrativo optado por la entidad nominadora en este caso, sino que debe de circunscribirse a establecer en efecto, en el presente caso, existe una represalia y tampoco es suficiente que el trabajador le diga, mire, esta constituye una represalia, sino que debe de documentarla al respecto. Asimismo, la entidad nominadora, a través de la Procuraduría General de la Nación, que representa al Estado de Guatemala, también debe de tomar en cuenta las formalidades del escrito de incidente, teniendo presente el artículo 332 del Código de Trabajo. Es decir, individualizar los medios de prueba
y establecer qué es lo que pretende demostrar con los mismos. Asimismo, hablando de una autorización de terminación de contrato, es importante que la entidad nominadora, a través de la Procuraduría General de la Nación, que representa al Estado de Guatemala, debe de establecer que en efecto no existe represalia en contra del trabajador. Y también reitero, no es únicamente establecer que no hay represalia, sino que en efecto hay que documentarla. Muchos, erróneamente, máxime la parte trabajadora, cuando el juzgado establece con lugar la terminación de contrato laboral, obviamente cuando la entidad nominadora emite el acuerdo respectivo del cese de la relación laboral o la destitución, lo que hacen es plantear el amparo. En ese sentido, lo que puede establecerse al plantearse el amparo es la suspensión, porque no existe definitividad en el presente caso, la suspensión del amparo. En ese sentido, es requisito importante, después de que el trabajador haya sido despedido, destituido a través del acuerdo ministerial, por ejemplo, es importante interponer el juicio ordinario laboral. En ese juicio ordinario laboral es donde el trabajador, a través del asesor, debe de atacar, en este caso, sí, que el procedimiento administrativo fue ilegal y establecer por qué la considera ilegal. ¿Alguna pregunta, excelentísimos estudiantes? Con esto doy por terminada la intervención. ¿Qué tal, estimado doctor? Mucho gusto saludarte. Mira, agradezco mucho la oportunidad que nos das de poderte escuchar. Te saluda Freddy Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? A orden, doctor. Aquí siempre a sus respetables órdenes y compartiendo las experiencias en el ámbito laboral. Sí, muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Agradecido también con la licenciada. Estamos ahorita, estimados compañeros, escuchando al doctor. No sé, doctor, ¿todavía estás por ahí? Ya se nos está yendo el doctor. Claro, claro, aquí estoy a la orden. Sí. ¿Alguna duda? Fíjate que le vamos a decir a nuestros estudiantes, si tienen alguna duda, por favor plantéenla, estimados compañeros, si fueran tan amables. ¿No hay ninguna duda, estimados compañeros? ¿Todo quedó claro? Sí, Lick, muchas Díganos, gracias. sí, Todo díganos. claro. Todo claro, solo como puse en el chat que cuando yo estaba embarazada, a mí me despidieron de mi primer trabajo por no saber, ahí sí que realmente por la ignorancia. Y ahorita con esto sí me enteré que pues hubiera sido un muy buen beneficio pelear esto, ¿verdad? Claro, muchas gracias, sí. Claro, definitivamente. Lo reitero, ¿verdad? A veces por desconocimiento, porque también que a través de una mala asesoría, la mujer en este caso, la mujer trabajadora pierde el derecho, ¿verdad? Por desconocimiento en este caso y por una mala asesoría podría ser, ¿verdad? Sí, el derecho también de mi hija, ¿verdad? En ese momento también perdió ella porque también hubiera tenido derecho a X desde un principio y todo eso, sus controles. Por supuesto, así es. Pues muchas gracias también por la participación, estimados estudiantes. Les comento, estamos ante un doctor, el doctor Nicolás Balam. Él es juez de trabajo y previsión social en los tribunales de justicia. Realmente es un gran jurista, un profesional que conoce, pues es un experto en los temas laborales, así que yo me atrevería a decirles que si les quedó algo en duda, por favor pregúntenlo para pasar a cerrar
la conferencia del doctor, si existiera algo que haya quedado con duda, por favor. Una pregunta más. Y sí, licenciado, si una persona no tiene contrato de trabajo, se puede pelear eso. Hágame el favor de repetirla, por favor. Si una persona no tiene contrato de trabajo, o sea, una persona que labora, pero no le han entregado el contrato, se puede pelear eso y que no le pagan ni siquiera el salario mínimo. Por supuesto que sí, así es. Claro que sí se puede reclamar ese derecho. Y tendrían que hacerle como usted indicaba, como el cálculo de lo que tendrían que darle, porque tienen que pagar sí o sí el salario mínimo, ¿verdad? Lo que no le han pagado. Sí, en efecto, si no le pagaron el salario mínimo, tiene el derecho de reclamar un reajuste salarial en ese caso. Sí, reajuste salarial. Ah, ok. Gracias, Lick. Lick, disculpe, una consulta, ¿y como cuánto tiempo toma la demanda cuando alguien demanda al patrono por despido injustificado? O sea, despido indirecto, disculpe. Despido indirecto con causa justa. Injusta. No, pero es, ajá, despido indirecto con causa injusta. Sí, hay dos clases de despido, ¿verdad? Por ejemplo, el directo e injustificado, es decir, que el patrono despidió a la trabajadora sin que hubiera causa justa. Y el otro tipo de despido es el indirecto con causa justa, es decir, el indirecto significa que la trabajadora se dio por despedida porque se le cambiaron las condiciones laborales, por ejemplo, que le bajaron el salario, que la trasladaron de un lugar a otro para poder laborar, o que en efecto por varios meses no le hayan cancelado el salario. Una de las circunstancias que pudieran ser para poder ser despedida a sí misma, es decir, en forma indirecta. Entiendo. ¿Y como cuánto tiempo se lleva ese proceso? Bueno, va a depender mucho de las incidencias que se den en el mismo, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Eso es lo que tiene mucho que ver, ¿verdad? Las incidencias que se den en el mismo, en el sentido de que, por ejemplo, hay patronos con el fin de prolongar el tiempo, el trámite, interponen recursos, acciones constitucionales con tal de retrasar el trámite normal del proceso en ese sentido, ¿verdad? A veces plantean incompetencia, ¿verdad? Aunque a sabiendas ellos mismos que es improcedente, ¿verdad? Más por eso le comento de que va a depender de las incidencias que en efecto se den en el trámite. No hay un tiempo estipulado para el efecto. Ok, gracias, Lick. Ahora bien, hablando de la bonificación incentivo, tal y como el docente que anteriormente me antecedió, por ejemplo, la bonificación incentivo se denomina para los trabajadores de la iniciativa privada, en tanto para los trabajadores del Estado es bonificación mensual, de conformidad con el decreto 37-2001, artículo 2, concatenado con el acuerdo gubernativo 66-2000. Y para la bonificación incentivos de los trabajadores de la iniciativa privada es el decreto también 37-2001, artículo 1. Asimismo, por ejemplo, si se está demandando al Estado de Guatemala, debe de denominarse correctamente esta prestación, porque si se está demandando a un trabajador del Estado y solicitan bonificación e incentivo, obviamente no se las van a dar toda vez de que está mal nominada la misma. Y por otro lado también, como reitero, ¿verdad? Es importante establecer indemnización por tiempo de servicio, porque hay varios tipos y clases de indemnización.
Asimismo, por ejemplo, es importante establecer en cuanto a vacaciones se refiere la denominación correcta. Por ejemplo, compensación en efectivo de vacaciones no gozadas, ya que no puede denominarse en una demanda laboral únicamente vacaciones, toda vez de que la relación laboral ya ha finalizado. Asimismo, en relación al artículo 264 que se me pasó por alto, en relación a esa prescripción, muchos patronos interpretan este artículo a su favor. Es decir, si un trabajador trabajó para la empresa 10 años, ellos establecen que el trabajador tiene derecho a percibir 2 años de aguinaldo en ese caso. Y la verdad es una interpretación incorrecta. El artículo 264 del Código de Trabajo establece que el trabajador tiene la facultad, el derecho de reclamar las prestaciones de carácter irrenunciable dentro del plazo de 2 años. Es decir, pasado esos 2 años, ya opera la prescripción. Pasado esos 2 años, el trabajador ya no puede reclamar las prestaciones irrenunciables. No sé si ha quedado claro al respecto. Sí, solo que yo tengo una consulta. Fíjese que actualmente yo renuncié de mi trabajo el 4 de febrero, trabajaba en un call center y el día 10 que entregué el equipo me dijeron que supuestamente los 30 días hábiles empezaban a partir del 10 que yo entregué el equipo al patrono. ¿Eso sí es legal o...? Solo pregunto, ¿a usted le dieron una carta de despido? Pues firmaron mi carta de renuncia. Y en la carta de renuncia usted estableció que era con efecto a partir de tal y tal fecha, ¿no? Sí, yo indiqué que yo renuncié el día 4 e indiqué que a partir del mismo 4 mis labores terminaban con la empresa, ¿verdad? Pero ellos me dieron cita para dejar el equipo hasta el día jueves 10. Y supuestamente me indicaron que desde a partir del jueves 10 empezaban los 30 días hábiles para que me dieran mi cheque. Sí, en ese sentido es parte de estrategia de la parte demandada para que a la trabajadora o al trabajador se le vence el plazo de prescripción. Entonces, en ese sentido, sí habría que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Toda vez de que usted me comenta sobre una renuncia, y si fue el mismo 4 que cobraba efecto esa renuncia, sí, el cómputo es a partir del 4 de ese mes y no esperar a la entrega del mobiliario de equipo, ya que es una estrategia que manejan las entidades privadas con tal de que a la trabajadora o al trabajador se le venza el plazo de prescripción. Ah, ok, muy amable. Y si en dado caso, por ejemplo, yo hubiera renunciado el 31 de enero y hago los 15 días hábiles para hacer los últimos 15 días que requiere la ley, ahí es de cuándo empezarían los 30 días hábiles. Esos 15 días que usted me indica, ¿a qué se refiere? Como en el Código de Trabajo indica que uno tendría que informar su renuncia con 2 semanas de anticipación. Por ejemplo, si yo vengo y hubiera representado la renuncia el día 30 de enero y hubiera hecho esas 2 semanas, o sea, hubiera seguido laborando esas 2 semanas siguientes, ¿los 30 días hábiles empiezan desde el 30 de enero o hasta que terminen esas 2 semanas? Bueno, en este caso es importante establecer en qué fecha prácticamente cobra efecto la renuncia. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque si no establece qué fecha cobra efecto la misma, podría entenderse en un momento dado que es a partir del mismo día de su presentación. Entiendo. Y se estableció Entonces, que, en por ese ejemplo, sentido, los sí. días, la elaboración, el labor terminaba el día 10.
Ajá. Por ejemplo, si yo presento la renuncia el 31 de enero, indico que el día 10 de febrero sería mi último día a laborar, empezaría los 30 días hábiles a partir del 10 de febrero, ¿verdad? Así es, Ah, correctamente. bien, Marlene. Gracias. Ahora. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Sí, doctor. Solo para recomendación de los estudiantes, como recomendación específicamente para evitar la prescripción desde el momento en que haya algún despido de cualquier naturaleza que lo mencionó el doctor, deben de concurrir directamente a la Inspección General de Trabajo a poner su denuncia, a efecto de que bajo argucias, bajo alguna otra forma de manipular ese plazo de la prescripción, evitarlo a toda costa, ¿verdad? Y en su caso, pues poner la denuncia correspondiente para que no prospere la denominada prescripción que el doctor pues manifestó en estos casos. ¿Estamos, compañeros? Muchas gracias, doctor. Vamos a ir finalizando. Ya estamos a las 8:34, compañeros. Agradezco mucho la espera en relación a la conferencia del doctor. De igual manera, doctor, muy agradecidos con tu participación. Sabemos de tus conocimientos. Agradezco también tu didáctica, tu tiempo y tu cordialidad para explicar de manera sencilla y clara cada uno de los conceptos a los estudiantes. Espero que también ellos se hayan beneficiado de la conferencia y espero también aprendido mucho de los aspectos directos de una demanda laboral. La mayoría creo que quedó muy comprendida, muy entusiasmada de tu participación y de igual manera yo también agradecido. Vamos a hacer un diploma por parte de la dirección de la Escuela de Administración de Empresas para hacértelo llegar, doctor, porque tu participación ha sido muy meritoria en ambos salones y voy a pedir favor a la dirección para que nos puedan extender el diploma y te lo podamos hacer llegar, ¿oíste? Muchas gracias por todo. A la orden, doctor. Es un gusto saludarles. Les deseo éxitos y bendiciones a todas y a todos. Que tengan una feliz noche. Con su permiso. Muchas gracias, doctor. Igualmente, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Nos vemos el día de mañana. No se les olvide que el día de mañana tenemos programado un laboratorio. Entonces, se dará inicio a las 7:10 de la noche. Muchas gracias, licenciada. Igualmente a todos, que descansen y mañana tenemos el laboratorio, no se les olvide. Y muchas gracias por estar pendiente de cada una de las diferentes conferencias y también agradecidos por su tiempo y su espera. Que tengan una feliz noche y agradecidos. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, gracias. Saludos, Linda.